con el doctor Pablo César Mántaras. Así es. Que te presentás para el concurso 44 de defensor de primera instancia y también para el de juez de primera instancia, ambos contenciosos. Exactamente. ¿Y qué te ha llevado a presentarte a estos dos concursos con estos dos roles? Bueno, le agradezco la pregunta porque la verdad que era algo sobre lo que tenía muchas ganas de hablar. Yo desde que era estudiante siempre tuve mucha vocación por la justicia, o sea, siempre me interesó la labor judicial y como siempre me gustó el derecho público, en particular el derecho administrativo, sabía que probablemente el desempeño profesional que iba a llevar adelante tenía que ver con probablemente alguna actividad dentro del ámbito público. Al mismo tiempo, mientras yo me capacitaba para ser abogado, ocurrió un hecho institucional y político muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la reforma de la ley de la Constitución Nacional, el artículo 119 que le dio la autonomía, y poco tiempo después la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución original de las instituciones propias de la autonomía consagrada en el artículo 129. Con lo cual yo ya desde ese momento me sentí muy atraído por todo lo que tenía que ver con el ámbito institucional de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque adoptó un principio democrático propio de la democracia de la democracia representativa, que era algo muy novedoso en el ámbito no solo de la nación argentina, sino también incluso en el ámbito internacional o sudamericano, con una adopción plena de un ideal de participación plena de la ciudadanía, con una serie de obligaciones para las autoridades públicas que tenían mucho que ver con garantizar un Estado democrático de tipo social, de manera que ya tuve una cierta vocación orientada hacia ese lugar. Tuve la suerte que poco tiempo después de hacer mis primeras experiencias como profesional, primero en el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Justicia y luego en la Auditoría General de la Nación, pude ingresar en la etapa fundacional del Poder Judicial a fines del año 2000 como relator de la Cámara de Apelaciones. Y de manera que yo participé, desde mi humilde rol de relator, en esa etapa fundacional del Poder Judicial, sobre todo en la constitución de la primera jurisprudencia del fuero, que hasta ese momento era algo absolutamente novedoso, no había nada previo, era la génesis de las instituciones locales y del Poder Judicial. De manera que ya en ese momento yo sentí un compromiso muy profundo, a nivel personal y profesional, con esta labor dentro del ámbito del Poder Judicial y quedó muy afianzada mi vocación para ser juez. Me desempeñé durante 9 años en la Cámara de Apelaciones, después fui prosecretario letrado, y en ese momento tuve la posibilidad de haber sido seleccionado, gracias a Dios, para participar como secretario letrado, fui elegido para ser secretario letrado de la Defensoría General. A mí me pareció una perspectiva de desafío muy interesante y muy buena porque me iba a permitir también tener otro costado de las relaciones jurídicas, de los litigios que se daban en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, esta vez ya desde la perspectiva de los litigantes, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, y pude comprender y empaparme de una manera mucho más cercana de cuál es el rol de los defensores en el ámbito de la ciudad. Y ahí advertí que realmente el rol del Ministerio Público de la Defensa es esencial en el ámbito de la ciudad, que no es tan visible como el de los jueces, pero por cierto ha tenido una labor fundamental, no solo en la dinámica de las instituciones de la ciudad, sobre todo el Poder Judicial, sino específicamente en la jurisprudencia que se fue creando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con ese énfasis en un Estado social, participativo, donde hay deberes activos por parte de las autoridades públicas, donde los derechos se ejercen, donde los derechos tienen que ser respetados y al mismo tiempo garantizados por acciones positivas. De manera que esa es la explicación de por qué me presenté en ambos concursos. Por un lado, tengo una vocación muy profunda para ser juez, que viene cementada por aspectos personales y profesionales, y por otro lado también me presenté al concurso de defensor porque me interesó y me gustó muchísimo la labor que están haciendo los defensores en el ámbito del fuero contencioso administrativo y tributario. Eso es todo un desarrollo que es bastante diferente a la visión clásica o habitual del derecho administrativo. Absolutamente. Yo empecé estudiando con una visión mucho más tradicional, digamos, de esta relación, esta tensión entre la libertad del individuo y el ejercicio de las potestades estatales, más tradicional, donde se hace mucho más énfasis en el poder de policía, en la posibilidad de regular derechos. La Ciudad de Buenos Aires se apartó de todo eso. De alguna manera la dinámica que adoptó la jurisprudencia y las instituciones parten de una idea, de un ideal más propio del Estado social democrático, es decir, donde ya no alcanza con las meras abstenciones del Estado y con el ejercicio del poder de policía, sino que hay un rol mucho más activo, donde el Estado tiene que efectivamente realizar prestaciones positivas, y esto por supuesto que tiene un origen constitucional. La axiología de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo dice expresamente, en el artículo 10, en el artículo 11, en el artículo 17, donde le establece al Estado obligaciones de tipo positivo, donde tiene que
no solo actuar, sino que además tiene que tratar de actuar tratando de... O sea, sabemos que las sociedades son profundamente desiguales por la dinámica propia de las instituciones, con lo cual el Estado tiene que tratar de morigerar esas desigualdades a través de una acción positiva, y esto, por supuesto, que está muy alejado del derecho administrativo tradicional, que partía más de una idea del ejercicio del poder de policía para garantizar un ámbito de actuación autónomo, o sea, más cercano a la garantía de los derechos civiles y políticos originales, por un Estado mucho más activo y mucho más cercano a lo que tiene que ver con una participación en el bienestar colectivo, ¿no? La justicia social, del que habla el caso Versailles, por ejemplo. Sí, hablaste de autonomía, de la jurisprudencia. En el caso de la Corte Suprema, la ciudad de base, esa cuestión. ¿Recordás algún fallo y la jurisprudencia de la Corte? Sí, por supuesto. Ese es un tema que, si bien está claro que hemos avanzado muchísimo en el afianzamiento de la autonomía de la ciudad, todavía hay bastante camino por recorrer. Si bien la Corte Suprema ha sido bastante oscilante en su jurisprudencia con respecto a la garantía de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a mencionar algunos a título de ejemplo. Una cuestión que ha sido sustancial ha sido cómo delimitar las competencias entre el fuero contencioso administrativo y el fuero nacional en lo civil. Sobre todo en aquellas cuestiones donde la aplicación del derecho suponía la aplicación de normas que para los jueces civiles estaban en el Código Civil, como por ejemplo los casos de mala praxis, donde aplicaban normas como el 1113 u otros artículos del Código Civil. El criterio atributivo de competencia del fuero contencioso administrativo, que está en la Ley 7 y que está en la Ley 189, establece un criterio diferente, un criterio de naturaleza subjetiva, de manera que en cualquier caso donde está presente alguna autoridad administrativa, esas cuestiones son, cuando se litiga sobre esas cuestiones, es competencia del fuero contencioso administrativo. Esta cuestión llegó en muchas circunstancias a la Corte porque, ¿qué pasaba? Los litigantes presentaban demandas, por ejemplo, por mala praxis ante el Fuero Nacional en lo Civil y también ante el Fuero Contencioso Administrativo, y se planteaban cuestiones de competencia. La Corte fue oscilante. A partir del caso Barreto, modificó de manera favorable a la ciudad un aspecto de su jurisprudencia, que es reconocer que hay ciertas cuestiones que son propias del derecho público local y por ende corresponde que sean resueltas por los jueces locales, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con falta de servicio, aplicación del 1112 que está en el Código Civil. Pero en otras cuestiones donde a criterio de la Corte se aplica el derecho civil, por ejemplo la ejecución de expensas, continúa con el criterio anterior, que era reconocerle competencia a los juzgados nacionales en lo civil. Esta lógica de aplicar un criterio material y de alguna manera sostener la constitucionalidad de la ley Cafiero, que era también un argumento que se utilizaba para sostener que el criterio en la ciudad debería ser material y no subjetivo, se mantiene hasta nuestros días. Tenemos el caso Fiorito, tenemos el caso Consorcio de Propietarios Montiel, el caso Abiuso, que es un caso de un accidente en la vía pública, tenemos el caso Bache, que es un caso de ruidos molestos, tenemos el caso Paredes, que es un caso de daños. Ahí también hace falta profundizar esos cambios, porque ahí la Corte Suprema, la doctrina que mantiene ahora, que es gobierno de la ciudad contra provincia de Tierra del Fuego, no le reconoce a la ciudad el carácter de provincia y por ende no activa la competencia originaria del 116 y el 117 de la Constitución Nacional y del Decreto Ley 1258. Como considera que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque así no está establecido en la Constitución, no considera que corresponda a su competencia originaria. Con lo cual, lo que hace es obliga a la ciudad a litigar ante los tribunales provinciales. Hay una muy saludable disidencia de la doctora Argibay, en la cual la doctora Argibay explica por qué este es un caso no previsto, que si bien es verdad que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, se vulneraría y de alguna manera se eliminaría su autonomía en cuanto a sus potestades jurisdiccionales si la ciudad de Buenos Aires tuviera que litigar ante los foros provinciales. Este criterio de provincia de Tierra del Fuego se mantiene hasta la actualidad. La Corte lo ha venido reiterando a lo largo del tiempo. ¿Un empleado de la ciudad? Que es empleado de la ciudad. Sí, yo le aconsejaría que interponga la demanda ante el Fuero Contencioso. Ahí hay un debate en este momento, en el Fuero Contencioso Administrativo, sobre qué pasa cuando hay una cesantía, digamos, si corresponde, o sea, tiene varias aristas el debate. Una de las cuestiones tiene que ver con la relación entre contratados y gente de planta permanente. En este caso sería una persona que tiene fueros especiales. Ahí la Corte utilizó en su momento el caso Soto, donde había dicho que en realidad era competencia laboral.
Yo creo que como para defender la autonomía de la ciudad, ese tipo de cuestiones en las cuales está comprometida una aplicación de una sanción expulsiva a un empleado que depende de la ciudad y que además es delegador gremial, debería corresponder la competencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario por aplicación. Uh-huh. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Una última pregunta. Una última pregunta. ¿Cómo no? ¿Tenés alguna objeción a la Ley 7 en cuanto dispone que las unidades jurisdiccionales se integran con personal del Consejo? No, objeciones no, porque me parece que, digamos, es racional pensar en optimizar los recursos de los que ya dispone el Poder Judicial. Me parece que es una buena política de utilización de sus recursos, de los recursos humanos existentes, utilizar el personal que ya forma parte del Poder Judicial de la ciudad. Por supuesto que, como juez, me gustaría poder participar o que el proceso de selección dentro de las personas que forman parte del Poder Judicial, poder tener algún tipo de opinión sobre, digamos, la idoneidad de los candidatos, pero me parece que es razonable y es una manera de usar los recursos bastante adecuada. Bueno. ¿Sí? Sí. Yo escuché el tema de la idoneidad de los candidatos. ¿Cuál sería el criterio de idoneidad para elegir un personal sobre otro? ¿Un personal sobre otro? Yo creo que hay... Sí, sí. Yo creo que ahí, bueno, depende mucho del cargo que va a ocupar, ¿no? Por supuesto, digamos, o sea, un juzgado se estructura en base a una distribución del trabajo, es decir, cada persona en diferentes cargos ocupa diferentes roles y realiza diferentes actividades. Idoneidad, yo me imagino que por un lado, bueno, debería ser, si tiene que cumplir funciones puramente jurídicas propias de los funcionarios, por lo pronto tendría que tener el título de abogado, como exigen los reglamentos, y, en definitiva, algún conocimiento avanzado de algunas materias que son propias de la labor del fuero. Pero bueno, insisto, un proceso de selección siempre dentro de el pool de candidatos con los que ya contamos en el Poder Judicial, digamos, algún tipo de selección que permita saber dentro de esas personas que ya forman parte del Poder Judicial cuáles están en mejores condiciones de desempeñar algunos cargos y otros estarán a lo mejor en mejores condiciones de desempeñar otros. Idoneidad desde esa perspectiva, ¿no? ¿Eso sería tu resorte? No mi resorte, digo, por ejemplo, sé que en algunos concursos se le ha pedido opinión al juez sobre los candidatos o ha participado de del proceso de selección, participando de las entrevistas o participando de las etapas evaluatorias, no como una potestad mía, sino en el sentido de tener algún tipo de participación. Una pregunta, ¿alcanza con la participación de los representantes de los jueces en el Consejo? Yo creo que sí, en principio sí, están los jueces representados en el Consejo, digamos, están las tres instancias adecuadamente representadas, creo que en ese sentido es suficiente. Buenas tardes.